Buenos días, este es Ismael Salinas con Este es el Camino y estamos con ustedes nuevamente para compartir la porción de la semana que se llama Parsha Beshalach y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, del 17 al capítulo 17, versículo 16. Vamos a estar enfocando, como lo hemos hecho en las últimas semanas, en la Haftarah, que esta porción se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4, de 5 al final del capítulo 5, que es el 31. Entonces, queremos darle un poquito de trasfondo de Parsha Beshalach para que tengan un sentido de lo que vamos a estar compartiendo aquí. Si han estado leyendo su porción de la Torá, esto habla de cuando el faraón dejó ir al pueblo y salieron en la dirección que Elohim les dijo. Y Adonai causó que Faraón le buscara para que en una manera grande pudiera mostrar su poderío sobre las huestes de Egipto. Últimamente Adonai abre el mar y el pueblo pasa en seco. Más aún cuando los que lo estaban siguiendo, en este caso los egipcios, ellos corrieron detrás de él y murieron en el mar cuando regresó el agua a sus cauces. En Éxodo capítulo 15, de 14 al 16, dice así: Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor y se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de su brazo. Quedan inmóviles como piedras hasta que tu pueblo pase, oh Jehová, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Aquí nos muestra que el Señor hace un último gran milagro y destruye las huestes de Egipto. Y el Señor hace esta maravilla y lo escuchan todas las naciones alrededor. Y entonces esto va a preparar el camino para el pueblo de Dios, para que vayan y cuando escuchen que el pueblo de Dios está en ese lugar, van a estar temblando con terror porque sabe que el Dios de Israel va con ellos. Ahora pasando el tiempo y llegan a esta tierra prometida que el Señor les dijo y Josué reparte conforme a la voluntad de Dios y vemos que ya están en el proceso de tomar estas diferentes porciones y están activamente luchando y peleando. Sin embargo, el pueblo de Israel faltó en obedecer completamente la voluntad de Dios. Y ahí es donde queremos abrir y mirar la Haftarah, que se encuentra en el libro de Jueces, una vez más le digo, capítulo 4, versículo 4, y capítulo 5 hasta el 31. Esta es la historia como Adonai en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel vacila entre obedecer y desobedecer a Adonai. Cuando el pueblo se desviaba, sus enemigos lo azotaban. Cuando Israel entonces se acordaba de Elohim y sus promesas y clamaban a él, entonces Adonai una vez más libraba al pueblo de sus enemigos. Los filisteos agobiaban al pueblo por la razón que Israel no hizo lo que Adonai les dijo que hicieran. Como les dijo en el libro de Números, capítulo 33, 55, cuando ellos todavía estaban en el desierto, el Señor les dijo esto para que se acordaran y obedecieran al Señor. El 55 dice así: pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Bueno, ¿qué pasa cuando pensamos
que lo que nuestro Elohim nos manda es solamente una sugerencia o recomendación, ¿verdad? Si vemos este mismo capítulo 4, pero vayamos un poquito más arriba al principio, en el versículo 1 dice, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto fue así como lo había dicho en Número anteriormente, ¿verdad? Como ya les había dicho cuando todavía estaban en el desierto. Adonai les da la victoria a otros. Y perdemos de nosotros de vivir victoriosos cuando desobedecemos a nuestro Señor. Entonces, volviendo nuevamente a Jueces 4, del 4 al 10, Jehová manda a Barak que pelee contra Sísera, el comandante de sus enemigos. Pero Barak Débora, la que era en ese tiempo la profetisa de Israel, si tú no vas, yo no voy. Dice, ¿por qué diría él eso? Porque ellos pensaban que si Débora va, pues entonces como que Dios fuera con ellos. Estaban poniendo su confianza no en lo que la palabra de Dios había dicho, sino en lo que ella iba a representar para ellos. ¿Verdad? Y para dar un poquito de trasfondo de esto, lo que estaba pasando, Israel le habían quitado todas sus armas, no tenía armas, que estaban sujetos a los filisteos y estaban allí como si fueran campesinos con palos y picos y cosas así, pero no tenían armas. Bueno, aparte que Barak temía el ejército de Sísera, que ellos tenían, dice la palabra, 900 carros de hierro y un gran ejército. Esta gente ya preparados para guerra, ¿verdad? A tal grado que no, todo Israel no quería comprometerse en ayudar a su hermano. No se querían, algunos se decían como, nosotros no sabemos lo que están haciendo, nosotros no nos queremos meter, nosotros vamos a estar acá en nuestros propios asuntos, ¿verdad? Para poder ¿cómo les diré? Un concepto más real de cómo representaba Sísera el ejército contra Israel. El tener carro de hierros es como tener un armamento avanzado comparado a lo que Israel tenía. Es como comparar al que viene a la batalla con una escopeta contra el que tiene un cañón. Israel en los tiempos de los jueces todavía estaba en el proceso de tomar la tierra como heredad. Pero por su desobediencia pues se habían vuelto apatéticos y a cada uno hacía lo que ellos querían. Pero cuando empezaron a olvidar a Elohim y no guardar su mitzvot, él permitió que los pueblos alrededor les fueran como aguijón, como les dijo en Números 33, 55. Mas aún también había con ellos una multitud mixta, o es decir, los que vinieron con Israel, pero no tenían su propio país, como los kenanitas, y otros pueblos entre ellos, ¿verdad? En el capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 8, dice, dioses. Entonces, la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Entonces aquí este verso nos deja saber un poquito de lo que estaba pasando. Cada quien estaba haciendo lo que quería. Y aquí dice, es un verso poco peculiar porque dice, escogieron nuevos dioses. Aquí esta palabra de Dios se pudiera decir, escogieron nuevos líderes, nuevas personas que los guiaran. ¿Como quién? Como Débora. Débora era una juez. Entonces ella estaba juzgando, ella juzgaba al pueblo. Y también Barak. Barak era el que llamó al Señor para que fuera comandante de la guerra que iba a pelear contra Sísera. Entonces,
En el capítulo 5 es interesante porque esto es después de la batalla que se culmina en el capítulo 4, pero se repite como una poesía, como un poema, y lo cantan, es cantado, para que no se olvide el pueblo de las maravillas que hizo Adonai. Entonces, aquí en el versículo dice que ellos escogieron nuevos líderes y que entre estos 40,000 no había escudo ni lanza entre los 40,000 en Israel. Entonces vemos que no tenían armas. Vemos que Barak echó al ejército de Sisera en corrida hasta que llegó al río Quizón, y allí Sisera salió corriendo a pie. Pues que dice, qué maravilla hubiese pasado que unos hombres sin armadura estuvieran peleando contra esta gente armada y pudo echarlo en corrida. No quiero que se pierdan esto. Esto es un milagro. No tenía, como digo, ninguna arma y estaban peleando y como quiera los echaron en corrida. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando con ellos. Algo similar pasó cuando Israel declaró su independencia en mayo del 1948. En el 48 Israel no tenía un ejército. Y al siguiente día vinieron 5 naciones contra ella. ¿Quién fueron? Líbano, Siria, Irak, Egipto y Arabia del Sur. Entonces, ellos se pusieron en contra de ellos para destruirlos. Pero también sabemos que lo que el Señor hizo fue derrotar a estas 5 naciones. Israel pudo mantenerse vivo aunque no tenía ningún ejército. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Esto fue una cosa milagrosa en nuestros días y mucha gente lo pasa por alto. Sin embargo, Dios estaba allí. Pero también este capítulo dice algo interesante sobre los que no ayudaron. Veamos al verso 23 del capítulo 5. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová. En ayuda de Jehová contra los guerreros. Qué tremendo. El no brindar ayuda es como no ayudar al Señor. Este pueblo es maldecido porque estando allí cercanos no extendieron ayuda a Israel. Y ayudar a Israel es como, una vez más, como dice, no vinieron en ayuda de Jehová. En ayuda de Jehová contra los guerreros. Nos recordemos lo que Adonai dijo que iba a pasar a las naciones que ayudaran o no a su pueblo. Veamos. Génesis 12:3. Bendiciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por último, no podemos pasar como esta bendición se cumple cuando se habla de la quien hizo bendición con Israel. Para terminar, les digo que Sisera había salido en corrida, ¿verdad? Y se fue corriendo y estaba cansado y llegó a una tienda de la gente de Eber, el ceneo. Y allí pidió que lo escondiera. Dijo, permíteme estar aquí. Dijo, sí, entra, le dijo. Acuéstate. Y dijo, tengo sed. Sí, yo te traigo algo de beber. Y le trajo leche. Y le dio leche. Y se quedó bien dormidito ahí con las cobijitas encima. Y vino ella con un mazo y un clavo. Y se lo puso en la sien. Y lo clavó a la tierra. Y entonces cuando venía Barak buscando a Sisera para matarlo, dijo la mujer que se llamaba Jael, le dijo, ven acá, te voy a mostrar a quién buscas. Y entró Barak y lo encontró a Sisera clavado en la tierra
con un clavo con las cuales sostienen a las tiendas. Entonces dice la palabra allí en el último verso del 31, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber-Seneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Jael era una kenazita. Ella no era del pueblo de Israel. Ella era de la misma gente como Caleb, el que anduvo con Josué cuando fueron a espiar a la tierra. Y dio el buen reporte. Y por causa de esto, solamente Josué y Caleb entraron a poseer la tierra de la generación anterior. ¿Verdad? Entonces les digo porque aún ella no siendo parte del pueblo, ella es mencionada en la escritura y el Señor la llama bendita. Bendita. Terminamos con el último verso que dice así. Así perecerán todos tus enemigos, oh Jehová, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Esta mujer recibe una gran bendición, nombre entre el pueblo como héroe. Y el país, dice la palabra, tuvo descanso por 40 años. Así termina la Haftará. Elohim intercede por su pueblo, usa las naciones para que se cumpla su voluntad. ¿Estarás tú allí como parte de la bendición o parte de la maldición? Tú elige. Espero que seas bendición para Elohim y su pueblo. Hasta la próxima. Este es Ismael, con este es el camino, y les digo, Shalom.